Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer puré de papa con parmesano. Los ingredientes son los siguientes, está muy sencillo y fácil de hacer. Necesitamos papas cocidas, bien cocidas, parmesano, sal de ajo, sazonador blanco, mantequilla y leche calientitos, no mucho pero bastante más de tibio, sal, pimienta y aceite de oliva un poco. Partimos las papas para poder trabajar con ellas y meterlas en la prensa. La prensa de papa se lubrica un poco para poder trabajar mejor y que el producto resbale bien, no se atore tanto. Introducimos las papas, depende del tamaño que tengamos de ellas. Vamos a trabajar con media papa o con una papita completa. Aquí por ejemplo, si se fijan, no nos ocupó toda la papita completa y metimos la mitad, pero van a ver que está muy fácil. Empezamos a prensar las papas, teniendo un poquito ahí de cuidando la limpieza para no picar tanto. Si se fijan, la cáscara está quedando en la tapa. Nosotros no vamos a tener el producto mezclado, la cáscara toda se queda en la tapita y el puré va a salir muy limpio, especialmente para los niños que les gustan las figuritas o un problema de alguna cosita que se les atore o algo así. Limpiamos la prensa para darle espacio ahí, no se atore tanto. El exceso de afuera también. Procesando las papas. Cuidado de hacerlo rápido, pero no tan rápido. Rápido en el sentido de que mientras estén calientes las papas, eso tiene que estar luego saliendo de la cocción. Las cocen y luego las calienta. Para hacer esto puedes soltar el gluten y puede hacer una especie de engrudo. Entonces ahí limpiamos un poquito, quitamos las cascaritas, agregamos la mantequilla y la leche. Esto es una proporción, digo, todo es al gusto aquí, poco a poco vamos viendo para calcularle las proporciones. Hay gente que le gusta más aguadito el puré. Yo lo prefiero no tan aguado que corran en el plato. Mezclamos con cuidado y no sobremezclarlo, porque la sobremezcla nos produce